Bien, hay un tema importante para el día de hoy y tiene que ver con datos para saber cuánto ganan en promedio los peruanos y también en qué partes del país se pagan los salarios o los mejores salarios, ¿no?, en comparación con otros puntos. Así que vamos a analizar esta situación. Estamos con el profesor Edmundo Lizarzaburu, como siempre, profesor de ESAN. Profesor Lizarzaburu, gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, primero, denos algunos detalles de qué significado, pues, este análisis, esta encuesta, por lo que estaba chequeando, sobre los 1.500 soles en promedio, es lo que gana el trabajador en Perú, ¿no? Explíquenos, por favor. A ver, en realidad el estudio lo ha hecho el INEI. Yo creo que es un estudio bastante potente porque nos permite conocer en cuánto están ganando los peruanos en promedio, considerando sueldos, gratificación, CTS y todos los componentes que están en la planilla. Okay. Las ciudades que más ganan arriba de 2.000 soles son Arequipa, ¿no es cierto?, Moyobamba y Moquegua. ¿Y por qué se da eso? Yo creo que principalmente se está dando por un tema estadístico, ¿no? O sea, si uno analiza Lima, donde el promedio está en 1.560, probablemente sea porque hay mucha actividad económica y no tan formal, ¿no es cierto?, en Lima. Yo creo que esos indicadores en Arequipa, en Moyobamba, ¿no?, y en Moquegua pueden estar ligados de alguna manera con el sector minero también. Ajá. Otro componente que es importante de este estudio y es bastante potente es que lo que es el sector urbano tiene un promedio de remuneración de 1.750 aproximadamente, pero lo grave acá es que el sector rural tiene un monto de 859 en promedio. Ajá. Entonces, el tema sí es grave. No solamente la comparación, sino llevémoslo a una relación con la canasta básica familiar, que tiene un valor de 1.600, es decir, el sector rural no la estaría cubriendo. Entonces hay un componente importante. Y lo otro que es más grave es que si el sueldo mínimo vital está en 1.025, ¿no es cierto?, la remuneración mínima vital, perdón, en 1.025, y en el sector rural están ganando en promedio 850, 900, están por debajo. ¿Qué está pasando? Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué supervisión estamos haciendo? Porque técnicamente esta información incluye, ¿no?, datos que se pueden acceder. Lo que no podemos acceder es el sector informal, que lo podríamos presuponer. Entonces los números pueden empezar a distorsionarse, ¿no? Y la informalidad, según un estudio de la OIT, es un mal que se da en toda Latinoamérica. Entonces esta información del INEI es muy importante porque nos permite ver que el sector rural tiene una brecha asociada a la remuneración mínima vital, y esa hay que atenderla cuanto antes. Claro, pero podría ser también, digamos, que en estas zonas el costo de vida no sea tan elevado como en las zonas urbanas. ¿Podría ser una explicación o no? ¿O igual no llega a cubrir ese...? A ver, en definitiva, la zona rural, el costo de vida es menor, pero eso no significa que tú vas a ganar menos. Si el estándar flat de remuneración mínima es de 1.025, lo mínimo que deberían tener es 1.025. Correcto. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente haya subempleo, probablemente haya gente con recibos por honorarios, por horas, a medios tiempos, y eso hace que el valor pudiera bajar. Pero, o sea, algo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que el sector rural, ¿no?, que tiene una remuneración menor, es donde muchas veces tenemos que invertir más en temas educativos, de infraestructura. ¿Para qué? Para que los accesos puedan ser más potentes, ¿no es cierto? Y eso genere un mayor incremento de la remuneración porque empiece el clúster a moverse. Entonces ese dato del INEI es muy potente. Yo creo que la Comisión de Economía, en vez de sentarse a hablar de retiro de AFP, que ya es un tema que no hace mucho sentido, debería ayudar al gobierno a ver alternativas para ver cómo llegar a ver esos temas de incrementar remuneraciones. Sí, ahí cuando leía esa información lo notaba ahí medio molesto ahí al profesor Lizarzaburu. No quiere saber nada de un nuevo retiro de la... En realidad, más que molesto, yo creo que acá la preocupación es la siguiente, ¿no? O sea, ¿de qué van a vivir las personas de acá a 10, 15 o 20 años? Creo que en algún momento hemos conversado, o sea, Pensión 65 fue un programa importante, pero ¿qué queremos? Pensión 70, pensión 60. Entonces, yo creo que lo que es necesario es que se empiece a invertir, se empiece a educar mejor a la gente. Yo creo que el sector de educación tiene que ser fortalecido, el sector salud tiene que ser fortalecido, y claramente tenemos que empezar a buscar una acción. Tenemos claro que en diciembre se viene un fenómeno del Niño bastante duro y no hay acciones de prevención. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa brecha en el sector rural? Lamentablemente, la encuesta se hace el próximo año, producto del fenómeno del Niño, contracción, el sueldo va a ser menor. Entonces hay un tema ahí que hay que de alguna manera poder analizarlo y vincularlo. Y hay algo que sería interesante
que se analice llevando los componentes de temas estadísticos es... Normalmente, si uno comparaba el sueldo mínimo con la OIT, probablemente este análisis ya lo han hecho y tengan una explicación del por qué no lo usan, era de 22 a 23%, hoy en día está en 20.5%. Entonces podría ser interesante que mantenga esa proporción, que la remuneración mínima vital siga teniendo la proporción de 22.5 a 23 con los incrementos que hay con la OIT. Claro. Entonces la famosa discusión de que si subo o no subo los sueldos, probablemente pueda fluir más rápido. Claro, eso genera otros inconvenientes, ¿no? Pero son alternativas que se pueden evaluar, ¿no? Muy bien. Profe, y volviendo a este tema, por ejemplo, en los ingresos, ya mencionó las ciudades donde tienen los mejores porcentajes, pero ¿cuáles son, digamos, los rubros o los sectores donde la gente recibe una mayor remuneración? Claramente minería, y ahí minería se da principalmente porque hay un beneficio de utilidades, ¿no? Entonces, en minería es el sector que más está pagando. También tiene el sector servicios. Servicios también. ¿Okay? ¿Construcción también? En construcción todavía se está manteniendo porque no hay, yo creo que esos proyectos de vivienda social deberíamos tener, ¿no es cierto?, hacia el próximo año un efecto real sobre lo que está pasando. Claro, ahí en realidad hay que identificar las zonas, pero yo creo que después de este año, que es un año muy duro, donde ya claramente vamos a crecer casi 1, por debajo de 1, entre 0.6 y 0.9, yo creo que lo importante va a ser mirar hacia el 2024 y hacia el segundo semestre empezar a tener un crecimiento importante, porque tenemos un tema con el cobre muy, muy potente que se va a presentar el próximo año, ¿no? ¿Y qué otros sectores usted considera que se deberían potenciar? El sector turismo, por ejemplo, es uno de los que ha sufrido mucho también en estos últimos tiempos, por diversos motivos, ¿no? Yo creo que el sector turismo debería no solamente potenciarse, sino debería generarse una campaña para poder promoverlo de manera activa. Ejemplo, si tú haces turismo interno, ¿no es cierto? Claro, con ciertos márgenes, ciertas brechas. Recuerda que los trabajadores que están en planilla tienen para descontar 8 OITs más 2 OITs con una documentación específica. Entonces, ¿por qué no sacar por este y el próximo año para incentivar el turismo interno? Oye, una OIT adicional la podrías descontar con sustento de haber entrado a Cuelap, a Machu Picchu, ¿no es cierto?, a sitios turísticos. A sitios que de alguna manera necesitan el ingreso. A Cuelap, ¿no? Al Parque del Manu, ¿no? A los museos en Lima, que de alguna manera necesitan recursos para poder sostenerse. Y eso podríamos llevarlo a la parte del informal. Oye, informal, tú que de alguna manera puedes y ver mecanismos, ¿no?, intrasectoriales que generen un beneficio, pero a todo nivel, porque lo que necesitamos es que no solamente los sueldos suban, no solamente que haya ese tipo de análisis, sino que en realidad la recaudación se incremente. Claro. Porque cuando la recaudación se incrementa, los mecanismos de control son más eficientes, los mecanismos de supervisión son más preventivos, y eso genera, ¿no?, como hablamos hace un momento, que los servicios que el Estado brinde sean mucho más robustos, consistentes y sostenibles en el tiempo, ¿no? Ok, y para cerrar, profesor Lizarzaburu, haciendo un parangón, digamos, entre este promedio de ingresos que usted ha mencionado, ¿no?, ya urbano, rural, pero el promedio en sí, frente a países cercanos aquí de nuestra región, ¿cómo estamos? A ver, para respondértelo, ya estamos a puertas de la eliminatoria. Vamos a responderte el tema de los futboleros. Estamos a media tabla, lamentablemente. Estamos a media tabla, o sea, podremos ir a un repechaje, como se dice, ¿no? Raspando, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo importante es, por la posición geográfica que tiene Perú, por los recursos que tiene, yo creo que hay muchos funcionarios en el sector público muy capacitados, en el sector privado también, en las universidades, los estudiantes, en los colegios. Creo que el Perú debería estar, por lo menos, en el nivel 3, en el nivel 4 de Sudamérica, ¿no? Tratando de marcar una pauta, y creo que probablemente de acá a unos años podamos estar a ese nivel si es que empezamos a ordenar y concatenar algunas cosas que están todavía, ¿no?, en proceso de ser, ¿no? Perfecto. Muy interesante conversar con usted, como siempre, profesor Lizarzaburu. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en Contacto. Cerramos entonces nuestro bloque económico gracias a ESAN.